Buenas tardes, estamos nuevamente en un tercer capítulo del podcast de ASCA Zacapa, la Asociación Zacapaneca de Contadores de Cuentos y Anécdotas, y en esta oportunidad contamos con la presencia de un querido amigo, un analista de arte, tiene un programa en TV USAC, en donde entrevista personajes muy importantes de nuestra nación. El día de hoy lo que pretendemos es que nos cuente un poco sobre su vida, y luego que nos diga cuál es lo interesante, lo importante de las entrevistas que él ha realizado con el tiempo, y aparte de eso que nos ubique en cuanto a cuáles fueron las circunstancias que lo llevó a conocer ASCA. Bueno, es un poco amplio lo que vamos a abordar, pero vamos a empezar por uno. Dicen los religiosos, ¿verdad?, que uno se tiene que querer a uno mismo, a sí mismo, para querer a los demás. Y es un poco lo mismo, ¿verdad? Hay que hablar de uno un poco para poder hablar de los demás también. Yo soy un ciudadano preocupado por el servicio. Ese es uno de los temas en los que yo personalmente me muevo. Entre la gente de mi generación existe el eufemismo ese, no hombre, es que yo soy artista, a mí el pisto no me interesa, y no es cierto, el pisto sirve siempre para pagar las cuentas, ¿verdad? Y a mí me interesa en la medida en que sirve para eso. El pisto, para lo que sí estoy seguro es que sirve para comprar, lo voy a decir en Chapín, sirve para comprar puras porquerías, ¿verdad? Y seguridades espurias. Un seguro médico, carro, ropa, techo, educación. Para pagar cosas sirve el dinero realmente. Pero uno conoce gente de todos los estratos sociales y resulta que la plata no sirve para otra cosa más que para pagar cosas, y no hace gente a la gente que... No, definitivamente. Entonces, yo tengo un poco preocupaciones como centrales en ese sentido. Afortunadamente tengo una muy buena compañera, alguien con quien... pues que es como mi caja de resonancia, ¿verdad? Y estoy siempre haciendo cosas en las que siempre encuentro eco, apoyo, el sincero empujón que hace falta para que las cosas vayan para adelante, ¿verdad? Usted quiere saber seguramente de dónde viene esa relación, cómo la conocí. Bueno, la conocí hace un montón de años. Los dos hemos sido lectores profundos. Cuando yo la conocí a ella me impresionó realmente eso. Creo que de las cosas que me llenaron, de las cosas que me enamoraron de ella, de las cosas que me siguen llenando y enamorando de ellas, es eso, 50 años después. Tenemos 50 años juntos. Un día yo le presté a una prima suya, antes de conocerla, le presté a una prima suya un libro, El Principito de Saint-Exupéry, y pues no me lo devolvía y pasaba por mi oficina una vez a la semana, y qué tal, y fíjese, y nunca devolvía el libro. Y un día pasó con su prima y le dije, oye, bueno, ¿usted qué pasó con mi libro? ¿Me lo voy a devolver o ya no? Me hago como que ya no es mío. Entonces se voltea a la prima y le dice, ¿usted viene el sábado al Capullén? Sí. ¿Me hace el favor de traer el libro? Y lo demás es historia. En la casa de esta prima de Mirna, vivía en su casa. En la casa de Mirna pensaban que yo siempre iba por su prima, pero resulta que yo iba por Mirna, y después le decían a Mirna que le había comido el mandado a la prima, ¿verdad? Entonces, pero ha sido una cosa muy linda porque ha durado ya pues 50 largos años. Tenemos 48 de casados este año. Y pues ha sido, no voy a decir que ha sido como 10 minutos, solo que fuera bajo el agua, va usted. No, tampoco. Ha sido pues una vida en la que ha habido de todo.
Bueno, tiene que ser, ¿verdad? Esos son dos seres humanos diferentes. Liquidez, pobrezas, hijos enfermos, hijos graduándose de la secundaria, hijos graduándose de la universidad. De esas cosas que nos pasan a la gente de clase media. Eso. Claro. Respecto, bueno, yo vengo del mundo de las letras. Fui miembro del primer taller de poesía del Bolo Flores, de Marco Antonio Flores. Ahí me conocí con bastante gente que resulta que estuvo ahí siempre. Y pues digamos que el mundo de las letras no llegó a mí en ese momento porque yo era lector redomado y porque esa es la palabra realmente, esa palabra la usamos para los borrachos, pero yo era así. Y entonces, así de adicto a la lectura, yo entonces, resulta que yo tenía un abuelo, tengo un bisabuelo en el pueblo, aquí en San Vicente Cabañas, que era el poeta del pueblo. Claro. Pero mi bisabuelo no sabía leer y escribir, era analfabeta. Y entonces resultaba que los alcaldes de Cabañas de mi municipio los proveía la aldea de nosotros. Y llegaban con mi bisabuelo. Fíjate, Miguel Villagrán para más señas. Fíjate, Miguel, que voy a ser el alcalde y quiero que me ayudes a decir unas palabras, apuntar. Entonces el otro sacaba el lápiz y apuntaba y mi bisabuelo le dictaba y o llegaba, mira, Miguel, fíjate que mi hija va a ser la flor de la feria y ¿será que me haces una salutación? Sí, cómo no, apuntar. Taza. Y entonces yo recuerdo que yo era niño, tal vez tendría unos 7, 8 años y estaba sentado en una larga banca porque en esa casa comíamos todos juntos y la mesa era enorme, era una mesa muy rústica y no había sillas propiamente, sino que una bancas a los lados, ¿verdad? Y mi bisabuelo se sentaba en el extremo. Y yo estaba sentado, digamos, a esta distancia de la punta de la mesa y entonces él se me quedó viendo. Pero yo digo que él advertía que a mí se me iba la onda o se me iba el pájaro, como decimos, ¿verdad? Iba a vivir en el aire, pensando bayuncadas, babosadas siempre. Y entonces viene él y dice, vos vas a ser el poeta de esta familia después que yo me muera. Y yo no entendí de qué estaba hablando francamente, ¿eh? Y después, con el tiempo, pues yo sentí que eso era una gran responsabilidad a la que le huí por muchos años y pues yo escribí poesía mucho tiempo. Creo que una de las cosas que contribuyó a que Mirna fuera mi pareja, fuera mi esposa, fue que pues yo le escribía cosas bonitas. A él le escribía babosadas, a usted, y ella se emocionaba y a mí pues claro. Bueno, pero entonces luego de eso hicimos una etapa de mucho trabajo juntos, mucho trabajo. Hicimos una fábrica de plásticos y ahí trabajaba yo mucho. Estaba todo el tiempo ahí, entonces tenía biblioteca en la casa y biblioteca ella también, y libros por todos lados, en el escritorio siempre había libros. Y entonces un buen día quebramos y yo me enfrenté al hecho de que había hecho una enorme colección de arte, pero las quiebras son muy jodidas, ¿verdad, Vilma? Porque uno se queda, usted hoy pasó a llenar su tanque de gasolina con un vale, firmó y al día siguiente no tiene para comer, así como lo estoy viendo, es tremendo. Y entonces resulta que lo único que había era una colección de arte y entonces la empezamos a vender para detener los problemas. Pero entonces resulta que yo conocía, porque había conocido normalmente en las galerías, no en las exposiciones, yo hasta la fecha voy muy poco a las exposiciones. En las galerías había conocido yo gente
del medio de las colecciones, pero coleccionistas formales, serios, grandes, ¿verdad? Y entonces empecé, mira, fíjate que, y mira, ¿qué tal si te pago y me aceptas como parte del pago este cuadro? Y está bien, y cuando sentí estaba metido en el negocio, pagué las cuentas, afortunadamente. Hubo mucho dinero en esa época, de 2008 a 2016 tal vez, hubo mucho dinero en Guatemala. Y entonces yo conseguí pagar mis cuentas, afortunadamente me quedé afuera de deudas. Y yo he venido hablando con artistas toda mi vida, ¿verdad? Y entonces fui amigo de Ramírez Amaya, de los grandes pintores guatemaltecos y de los escritores de mi generación también. Y entonces un buen día, bueno, y siempre serví, vengo del movimiento Scout, fui Scout buena parte de mi vida también. Y en el año 94, el movimiento Scout me dedica a los eventos del año. Yo soy el único Scout vivo, el único, no hay otro. El único Scout vivo al que el movimiento le ha dedicado los eventos de un año. Y fue muy meritorio porque íbamos a firmar la paz esos años. Usted se acuerda que decían, este año la paz, ¿verdad? Y entonces resulta que siempre no. Y ese año, Monseñor Quesada era muy amigo de mi suegro, cabalmente fundador de ASCA, él. Y entonces nos juntamos y me dice mi suegro, mire, oigamos a Monse. Y Monse nos dijo, bueno, si es que sí esta babosa es cierta. Y nosotros conseguimos firmar la paz este año. Yo quiero que los Scouts sean testigos de honor de la firma de la paz. Entonces a mí el servicio me viene de ahí. Y yo he servido aprendí a servir, a trabajar en equipo, a hacer cosas, a no andar perdiendo el tiempo, creyéndome muy salsa y el dueño del circo, sino que a trabajar con mucha gente y hacer cosas para el país, ¿verdad? Usted me conoce y sabe que lo que le estoy diciendo es cierto. Sí. Bueno, entonces empecé a servir a los artistas. Y siempre alegando de que no había tiempo para escribir y que la gran patria. Y entonces Mirna me sentó un día, literalmente hizo eso y me dijo, mire, ¿sabe qué? Yo creo que usted tiene que asumirse. Quiere o no quiere escribir, pero deje de quejarse. Usted tiene que entender que o escribe o no escribe, pero se tiene que dejar de tonterías. No, esto es un oficio y usted lo sabe. Yo tengo un par de novelas, varios 30 cuentos, un montón de poemas regados por toda la... Pero no han publicado. Y eso no está, algunas cosas están publicadas. Y entonces, yo dije, sí, esta mujer tiene razón. Y efectivamente, pues, entonces, bien, ahí esto es más o menos coincide con el momento de mi encuentro con el canal. Me hablan del Museo Santo Tomás de Aquino en la Antigua, que pertenece a la Universidad de San Carlos, la primera sede de nuestra academia. Me hablan de ahí y me dicen, mira, nosotros queremos que te hagas cargo de esto porque se murió Piqui Díaz y queremos que hagas ese chance. Pero yo dije, esa babosa es demasiado grande para mí, ¿verdad? Yo no voy a poder con eso. Y entonces, en Chapín, fingí demencia, me hice loco, me hice el árabe, me hice el baboso. Todo eso es lo mismo a usted. Y entonces, pues pasó un año y la directora del museo me llamó muy gente ya un día y me dice, mire, ¿sabe qué? Usted no quiere trabajar conmigo. Pues es que ¿en qué la puedo ayudar? Mire, usted es la gente que necesitamos aquí porque usted sabe un montón de y por favor venga a trabajar con nosotros. Si no quiere trabajar permanentemente, venga una vez a la semana o dos. Y empezamos la relación, ahí conocí a varias gentes de la universidad, luego a varios empleados de la universidad que trabajaban más o menos en arte, de la Dirección de Extensión Universitaria.
amigos muy queridos algunos. Y entonces, entre ellos conocí a Javier Corleto, que era el director del canal de la televisión, de la televisión de la Universidad de TV-USAC. Y entonces me dice él, mira vos, fíjate que yo tengo mucho, en los días del COVID me dice, yo tengo muchas ganas de hacer un programa de arte. Y vos sos la gente que puede hacerlo. Y entonces yo tengo un amigo muy querido, Aquiles Jiménez, según mi punto de vista, el escultor más logrado de América Latina. Y entonces estaba en Guatemala y yo le digo, mira Aquiles, te queremos hacer una entrevista con la gente de la universidad. ¿Para qué? Pues es que fíjate que hay un canal. ¿De veras? Sí. Está bueno, ¿a dónde llego? No, en mi casa. Entonces, acondicionamos un espacio ahí, hicimos la primera entrevista y salió planchado a usted. Y entonces, bueno, pues ese es el inicio. Yo soy miembro ex oficio, fíjese lo que le voy a decir. Soy miembro ex oficio, así como soy miembro ex oficio de ASCA, soy miembro ex oficio de la Unión Centroamericana de Escultores. Yo participé en la fundación de la Unión y he estado ahí ayudando siempre, pero yo no soy escultor. A mí se me caen las cucharas de las manos, usted mucho menos hacer cosas con las manos, ¿verdad? Tampoco soy pintor. Yo soy una gente que tiene mucha sensibilidad, creo yo, para la pintura y para lo plástico, pero tengo conciencia de que no soy pintor y tampoco me voy a poner a hacer el ridículo queriendo llevármela de donde al pelo, ¿verdad? Bueno, entonces, en las primeras entrevistas que hicimos fueron 3. Víctor Hugo Sánchez, que es un arquitecto y escultor de Tecpan. Noni Canals, una puertorriqueña casada con guatemalteco, que tiene una obra maravillosa, alucinante realmente. Y entonces paralelamente empecé a escribir textos sobre artistas. Empecé escribiendo cabalmente un texto, igual que en el canal, un texto sobre Aquiles. No solo porque yo le tenga mucho cariño a Aquiles, sino porque en realidad la obra de él es alucinante y él es un autor académico de un nivel incomparable en Centroamérica, de verdad. Bueno, su licenciatura es de Carrara, tiene cosas maravillosas en su trabajo. Y un día dejó en mi casa una escultura y entonces aparece él ahí y yo estaba haciendo esto con la escultura, tocando la escultura con los ojos cerrados. Y me dijo, mira vos, esa babosazo lo había visto hacerla una vez. ¿Qué estabas haciendo? Sintiendo la escultura. Fíjate, me dijo que yo tenía un maestro de escultura en Carrara que tenía una hija ciega. Y entonces yo le decía, yo le pasaba las esculturas a ella le decía, ¿qué le falta? Y ella agarraba la escultura y le empezaba a tocar. Aquí, Aquiles, aquí te falta. Aquí, mira. Eso estabas haciendo vos. Pues no, porque la escultura está terminada, ¿verdad? Pero yo estaba sintiendo la escultura, ¿verdad? Este asunto, al arte lo subyace una corriente telúrica de 69,000 voltios, ¿verdad? La poesía. Exacto. Y la poesía está en el tacto, en los ojos, en la palabra hablada, en la palabra escrita, en la palabra soñada, en la palabra imaginada. Ahí está la poesía siempre, nos subyace a todos. Claro. Y entonces, pues, primer trabajo fue sobre Aquiles, por esa relación como de sensaciones que él y yo tenemos, ¿verdad? Un día nos sentamos a leer poesía de él en mi casa, porque él escribe poesía y ensayo filosófico sobre escultura.
nos sentamos a leer su poesía en la casa y al tipo se le llenaron de agua los ojos y me dice, vos mira, nadie había leído mi poesía como la lees vos. Yo nunca había leído lo que le estaba leyendo, ¿verdad? Pero creo que eso es bueno, un poco que uno es lector curioso y está todo el tiempo metido en esa onda y aprende a leer realmente, ¿verdad? Y luego, pues la sensibilidad, eso es la sensibilidad. La síntesis sería porque eso. sin sensibilidad definitivamente no se percibe lo que a través de puede expresarse, sean obras físicas o sea de literatura. Tiene que haber una sensibilidad para poder percibir eso. De esa cuenta es que, por ejemplo, la poesía no le llega a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene la sensibilidad o las vivencias que pudo haber tenido el poeta o el que las concibió en su momento, ¿verdad? Y en cuestión de arte creo yo que es una cosa extraordinaria, porque definitivamente para analizar, distinguir o sentir propiamente lo que es la plástica, no es fácil. Definitivamente, se necesita cierta sensibilidad, aparte de conocimiento, experiencia, un tanto, aunque no necesariamente sea autor. Y todas esas son integralidades del fenómeno, ¿verdad? Es decir, lo empírico, la relación con los artistas, eso es importante. Pero también es importante conocer un poquito de teoría, también es importante haber visto otras cosas, haber hablado con el autor. Todas esas integralidades son las que van haciendo. Exacto, que van haciendo ya que se tenga la concepción y son quizá más importantes que a veces que la misma academia, ¿verdad? O sea, tengo un amigo muy querido que anda por ahí, que suele decir que la academia lo pone a uno en la puerta con una caja de herramientas, pero que el artista todavía no existe ahí, ¿verdad? No, pues. El artista tiene que ir a lo empírico, a la experiencia diaria, al contacto, al ejercicio de todos los días para poder ser realmente artista mañana. De otro modo, no va a ser. Estamos hablando de maternidad tortugas, ¿no? Sí, cómo no. Eso es. Bien, perfecto, Hugo. Me llama la atención, retrocediendo un poco cuando hablaba usted en relación a la relación afectiva y la conexión afectiva que hay con su esposa. Y sabiendo que su esposa es hija de quien es nuestro presidente vitalicio y que obviamente lo conoce, a raíz de eso usted está inmerso un tanto en lo que es la concepción de ASCA, que es básicamente lo que me interesaría saber de usted, aparte de lo suyo, indiscutiblemente, de quién es Hugo Gutiérrez. De ahí venía esa relación. ¿Cómo ve usted el desarrollo de ASCA? Obviamente en su tiempo fue un boom, aquí indiscutiblemente la creación de esta asociación, pero en el transcurso de estos 38 años, porque aunque usted no los ha vivido siendo un ascano, ha estado cerca y obviamente por consecuencia a través de su esposa ha tenido la concepción clara de que era ese el objetivo de esa asociación. Entonces, ¿cómo ve usted el desarrollo de esta asociación durante este tiempo? Lo procedimental. Mire, mi suegro era un buen ciudadano, era un buen hombre. Sí, y entonces él venía y vamos a hacer un Congreso Nacional de Escritores. Mire, doctor, fíjese que del hotel son 20,000 pesos. Aquí están. Doctor, fíjese que de tal cosa, aquí están. Él ponía y no importaba, ¿verdad? Pero yo creo que las instituciones no pueden sobrevivir de ese modo. No, definitivamente. Las asociaciones sobreviven con los socios. Vamos a ponerlo de este modo.
de fondos del Estado o bien de los fondos que generan las asociaciones. Yo he sido servidor en muchas y así es siempre, ¿verdad? Más o menos así es siempre. A mí me parece que aquello era una suerte de sueño utópico que se concretó primero por eso que le cuento de aquí está, ¿verdad? Claro. Y luego se concretó por el desmedido entusiasmo de Virgilio y del doctor Morales. Es decir, los dos eran... Sí, eran el motor de Sí, le daban gasolina permanentemente al asunto. Claro. Entonces, creo que el momento en el que la asociación los pierde físicamente a los dos fue con una suerte de tragedia, ¿verdad? Y creo que los zacapanecos no estaban preparados porque digamos que los autores originales de la asociación no lo permitieron, hombre. Es que yo creo que eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Ellos se metían la mano a la bolsa y ya se resolvió. Pero es que así no es como funcionan las... Si uno quiere institucionalizar algo, todo el mundo debe participar y todo el mundo debe poner. Pero si yo lo hago todo siempre, entonces resulta que el día que no estoy, aquello se muere y se cae, ¿verdad? Indiscutiblemente. ¿Qué es lo que va a pasar? Seguramente, digamos, si usted no, por ejemplo, usted que yo la conozco suficientemente y sé que está haciendo un trabajo institucional de alto nivel, de alta calidad, pero si usted quiere controlar el pisto, la administración, tomar las fotos, barrer, comprar el café, poner las tazas, reponer las que se rompen, querida, eso no va a ir para ninguna parte, ¿verdad? Es decir, si usted no delega simple y sencillamente, esto no va a ir para ninguna parte. Y eso, creo yo, pasó un poco ahí. Cuando llega Mario Castañeda, pues él con muy buenas intenciones, pero es que ahí está el punto. Don Julio nunca permitió que los miembros pusieran su parte. Él sufragaba todo. ¿Verdad? Es decir, él era un gran padre, ¿verdad? Abría las salas y todo el mundo... El alma sí, de eso, el entusiasmo era su proyecto, su hijo era el proyecto. Exacto. Y los demás se acomodaron. Claro, había gente que necesitaba publicar. Sí, publicarlo, aquí está. Exacto. Mira, llamaba al cachalote a Oscar de León. Ajá. Lo llamaba y decía, mira vos, ahí te mandé a fulano, ahí me contás cuánto es. Pues sí. Pero es que así también. Es que es fácil, porque lo cómodo es, o sea, a todo el mundo le gusta estar en el resultado, pero no en el proceso. Claro. Y el proceso es lo que le da, os demuestra quiénes son y quiénes deben permanecer. Por eso es que la gente como usted y como yo tenemos valor en esto. Nosotros somos los procedimentales, la gente que empuja, la gente que está con el asadón al hombro todos los días, ¿verdad? Eso es lo lastimoso. Entonces, mire, yo realmente veo que lo de Mario Castañeda, yo no estoy diciendo que no tiene ningún valor, por supuesto que tiene valor, claro, indudablemente, él mantuvo la asociación viva, pero es que no había institucionalidad, hombre, hay que volver a ese punto. Sí. Ahora, usted llega y pues hay una suerte de guerra ahí que uno no entiende porque nadie viene y le dice, mira Vilma, ¿qué vamos a hacer? O mira Vilma, ¿sabes qué? Agarra tus cositas y te vas, nosotros nos vamos a hacer cargo de esto. Nadie dice eso, pero todo el mundo si quiere tener voz, pero no quieren trabajar. Y usted ha hecho eso, está trabajando siempre. Es decir, mire, y prueba de eso es esto que está pasando hoy, ¿verdad? Es decir, todo este procedimiento, aguantar a esa gente del gobierno permanentemente haciendo... Mire, es que en Chapín se trabaja contra la voluntad de Dios con ellos, hombre. Sí, definitivamente, es una cosa terrible. Es lucha, es cuesta arriba. Entonces yo creo que
Las 3 etapas tienen valor. La etapa del inicio tiene el valor ese de todo lo que se logró, de todo lo que se hizo, porque hubo logros indudablemente. Valor. Y ahora, contra los antivalores. ¿Cuáles son los antivalores? No haber institucionalizado la organización. Ese es el gran antivalor. Valor del trabajo de Mario Castañeda. Primero haber mantenido la asociación viva, presentar el proyecto original de Patrimonio Nacional Intangible. Y los antivalores es no haber institucionalizado otra vez. Probablemente haya cosas que uno no ve de afuera, ¿verdad? Claro. Sí, desafortunadamente se descuidaron. Y tal vez también haya cosas buenas que uno no logra ver desde afuera. Claro. Ahora usted. Primero todo el mundo se fue. Sí. ¿Verdad? Desafortunadamente. Usted ha mantenido, vamos a decir que la marca viva. Bueno, pero ahora hay que institucionalizar la asociación. Es decir, si no, la inercia va a ser la misma y el que venga atrás va a encontrar una asociación de 39, de 40, de 50 años sin institucionalidad otra vez, ¿verdad? Entonces va a ser lo mismo, nunca va a haber... Esa es la lucha actual, pues, ¿verdad? Ahora que hay posibilidades administrativas y financieras de hacerlo, hay que buscar la manera de institucionalizar esto, ¿verdad? Lastimosamente, ahora que podríamos institucionalizarla, ahora no tenemos gente. La gente va a estar regresando. Están viendo que están pasando cosas concretas, Vilma. Confiemos en que sí, porque ese es el dilema, por un lado. Pero por el otro también necesitamos revitalizar. Y la revitalización de ASCA... No es con gente de antes. No. Tienen que ser jóvenes, tiene que ser una nueva generación, pero que les guste leer, que les guste la literatura, que quieran estar dentro del arte. Porque nosotros hemos abierto el espectro, por así decirlo, para que vengan todas las artes, porque inicialmente, y la médula espinal de ASCA, que no podemos evadirla, es la oralidad, pero desafortunadamente ya no tenemos oradores, ya no tenemos narradores, ya no tenemos anecdotistas, tenemos los escritores. Entonces ahora estamos tratando de incorporar músicos, pintores, oradores. Sí, yo creo que una cosa sana, una actitud sana en esto es saber que muy probablemente la asociación va a tener que estar sometida al proceso de la sociedad, al proceso concreto de la sociedad, hacia dónde va la sociedad, pues, ¿verdad? Es decir, y no podemos pretender una sociedad, una asociación potente, pujante y llena de intelectuales si la sociedad es una sociedad analfabeta, ¿verdad? Es decir, hay que tener en cuenta que vamos a tener que pasar por ahí, ¿verdad? Exacto. La asociación va a tener que pasar por ahí y se tiene que abrir cabalmente a otras corrientes. Esa sí es una buena solución. Y pensar en los jóvenes. Sí. ¿Verdad? Y quizá pensar no tanto en la gente de los cascos urbanos, sino que pensar en la gente en donde está la oralidad, ¿verdad? En donde realmente está la oralidad. La oralidad no está en los cascos urbanos, no está en las universidades de la región. La oralidad está en la calle, en los cercos, en los cercos de piedra, como decían en el pasado, recuerdo yo, ¿verdad? Pero que usted está haciendo un trabajo que siento yo que va más allá de sus posibilidades. Yo creo que hay que encontrar a alguien que sea una suerte de contratipo, de caja de resonancia suya, para que trabaje con usted y genere, porque usted no va a poder con todo. No, definitivamente que no. De hecho, bueno, he conseguido afortunadamente que armemos un buen equipo técnico, ¿verdad? Porque estamos logrando hacerlo. Este espacio es uno de ellos, precisamente, pero sí definitivamente hace falta el aporte, y no el que llegue y diga, mira, haga no sé qué otro. No. Porque yo en algún momento le decía, bueno, no me vengan a dar órdenes, díganme, hagamos.
Porque Sí, para que esto usted lo que necesita es gente que se suba a la cresta de la ola con usted. Exactamente. No necesita Entonces, gente que le venga hagamos. a decir qué hacer. No sé qué hacer, yo podría inventarme muchísimas cosas, pero necesito que haya alguien que quiera hacer también. No que solamente venga, como yo digo, a estar en el resultado. Absolutamente sin estar en de el acuerdo. proceso, ¿verdad? Así Entonces, y esto básicamente, este espacio era básicamente para, en primer lugar, para conocerlo a usted. En segundo lugar, para conocer precisamente esa concepción, porque esa es la idea de saber qué es lo que perciben otras personas que tengan cierto nivel dentro del arte y que conozcan que esto que nosotros hacemos es un arte. Bueno, también yo creo que hay que tener hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que Aska en este momento tiene nombre nuevamente. Exactamente. Es decir, no es que vamos a saber que no. La gente, a mí mucha gente me pregunta, no sé, en la calle, no, ¿verdad? Pero en la universidad mucha gente me pregunta, mira, ¿y qué está pasando con Aska? Y mira, y los contadores de cuentos, ¿qué pasó? Es decir, ya estamos otra vez en la calle, en el imaginario de la gente. Y eso es un paso que no hay que desaprovechar, ¿verdad? Definitivamente que sí. Esto de la publicación de esos libros, esto es otro paso importantísimo y gigante. Y mire, Vilma, yo creo que hay una cosa que sí hay que hacer, y es cacarear todos los huevos. ¿Verdad? Usted cacaree todos los huevos porque esta es su gestión, y si usted no les hace bulla a esto, no le hace bulla a esto, la gente no tiene por qué saberlo. No, ¿verdad? definitivamente. Y si usted viene el escritor y dice, llévate tus libros y todos calladitos, pues no va a pasar absolutamente nada. Entonces, lo que hay que hacer es hacerle bulla a esto. Hacerle bulla. Esa era la idea, digamos, esto de hoy, ese es el propósito. O sea, a menor escala si se quiere, ¿verdad? Pero bueno, tenemos para hacerlo el próximo Guatemala, porque tenemos nosotros. Y luego ir publicitando, sí, dándole un mayor relieve al punto este, porque definitivamente eso va a ser como, así decirlo, un colchoncito sobre el que vamos a estar, ¿verdad? Impulsándonos para ver de qué manera logramos llegar más adelante. Algo que sí tengo un poquito de reserva es que no crea todo el mundo que cualquier cosa es lo que se va a publicar. Bueno, pero eso está muy fácil. Perdón, y esto solo porque ya hubo alguien que me mandó un material y me dijo, mire, para que lo lea y que me hagan el favor de publicármelo. Incluso un cuento, bueno, de un patojo, ese sí me tomé el trabajo, le voy a decir, de leerlo, porque es un jovencito y eso es lo que queremos, que vengan jóvenes, que hace cuentos infantiles, lo que no tenemos de esa capa. Pero hubo ya un adulto que me mandó un libro y que me decía, bueno, quiero que me publiquen esto. Para empezar, que me dijera, quiero. No, pero mire, pues, yo creo que eso hay que diferirlo. Y yo creo que usted no debiera ser a quien le corresponda la responsabilidad, ni siquiera de cara a la gente, que la gente no piense que ustedes yo soy la que lo hago, constituya un consejo de lectura, y entonces el consejo evalúa, y si el consejo dice que pasa, tiene a Jorge Pinto, por ejemplo. Sí, no, de hecho eso es ¿verdad? lo que pensamos, incluso con Marvin. O sea, para mí el referente va a ser Marvin. O sea, porque ya no lo hizo y yo estoy satisfecha enormemente con su trabajo, y es una persona magnífica. Él dijo en una entrevista que le hice la semana pasada, esta semana que está Por cierto, concluyendo. desapareció, ¿qué se hizo? Bueno, No, pero yo se la volví a mandar. ¿Ah, sí? Mire, pues, él dijo en esa entrevista que él estaba agradecido con la vida por haberse encontrado con Aska. Sí, sí. Y yo le dije que nosotros también lo estábamos por él, porque me parece Claro. que es una suerte de bendición el tipo, ¿verdad? Definitivamente. Pues sí, lo que hay que hacer es tener un grupo colegiado que se dedique a filtrar. Y si las cosas pasan, no, mire, y mi libro, no, fíjese que no pasó, ahí está. Sí, pues, y con quién me tengo que pelear, pues aquí lo vio el consejo, Claro, no soy yo, ¿verdad?
Sí, exacto. Bueno, eso es lo que pretendemos. Le comentaba eso, que lo hicieron por eso mismo. Porque ya se tenía esa concepción, o sea, porque se coló que teníamos algunos libros, que íbamos a producir algunos libros, y entonces se coló esa situación. Y ya venía esta persona, entonces, y yo justamente le dije, mire, disculpe, pero no soy yo quien decide qué es lo que se va a imprimir o no. Hay un consejo de profesionales. Hay un equipo de profesionales que hacen la evaluación. Dentro de ellos hay escritores muy experimentados, editores muy experimentados, que son los que van a evaluar. Entonces, bueno, pero se lo dejo de todos modos por si lo pueden hacer algo con él. Bueno, esa es su decisión. Déjeme. Yo lo voy a trasladar en su momento, porque en este momento no lo vamos a hacer porque acabamos de hacer una edición. Entonces lo vamos a hacer a futuro. Eso es una cosa que hay que ser muy claro, ¿verdad? Una cosa es servir y otra cosa que la gente crea que viene a dar órdenes y que crea no, sí, o que uno le va a trapear la casa, ¿verdad? Claro, exactamente. Tampoco se trata de eso, ¿no? Sí, hubo un comentario por ahí que yo creía que, bueno, ni respondí porque no venía el caso hacerlo. No hay razón para meterse en esos bonches. Entonces ahí está, si lo quiere dejar perfecto, si no, pues que lo venga a recoger, pero será en su momento. Como le digo, ni siquiera he leído el material, no sé. Yo no sería tampoco quien lo voy a evaluar, ¿verdad? Pero, bueno, dejando eso ahí, pero retomando el tema y para concluir ya realmente, Hugo, bueno, ya usted me decía cuál es la concepción que tiene de lo que ha sucedido con ASCA. ¿Qué es lo que podríamos hacer a futuro y qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué diría usted o qué sugeriría usted en este momento que podría hacerse? Ya tenemos a ASCA en titulares de prensa, por así decirlo. O sea, ya vuelve a sonar ASCA y ya conoce a algunas más personas que conozcan ASCA. Sin embargo, en el medio todavía se tiene la reserva de que, o sea, la errónea concepción de que ASCA es solo para escritores. Porque esa era la concepción que se tenía desde antes, que era necesario haber escrito un libro para poder pertenecer a ASCA. Yo he tratado de hacer el trabajo de convencimiento de que no, señores, no es solamente eso. Puede ser poetas, escritores, narradores, cantantes, incluso bailarinas, bailadores, cantantes de ópera, lo que queramos, que hemos hecho ya esas actividades. Para que la gente vaya entendiendo, ¿verdad? Que no estamos sola, que no necesariamente tienen que tener un libro para pertenecer a ASCA. ¿Cómo no? Entiendo. Entonces, eso está costando un poquito. ¿Cuál cree usted que podría ser una mecánica positiva para hacer esto? Mire, yo creo que hay que seguir haciendo eventos, seguir visibilizando la asociación. Eso es lo primero, seguirla visibilizando, haciendo eventos públicos. Vilma, mire, le acabo de decir que no se puede pretender una asociación de intelectuales en un país donde la gente, en un país de analfabetos, ¿verdad? Sí. Vaya, lo mismo, pero luego entonces tiene usted que tener la claridad, fíjese lo que le estoy diciendo, la claridad de que en un evento, en una entrega de... Hoy vino mucha gente, pero acuérdese que muchos vinimos a trabajar también, es decir, vinimos a las dos cosas. Pero en términos generales a mí me ha pasado cosas como esta. 3 en la mesa disertando sobre un libro y 2 de público. Sí. ¿Verdad? Y costó un platal rentar el lugar. Y bueno, pero así es el país, ¿verdad? Sí, desafortunadamente. Entonces, yo creo que hay que saber eso, no hay que desesperar y tratar de subirse en otros eventos. Digamos, por ejemplo, la feria tiene eventos de arte. Bueno, miren, no quieren que nosotros se los coordinemos y que aparezca el logo de ASCA ahí, ¿verdad? Que es lo que hicimos en Quetzaltenango. Aparece nuestro logo allá también cuando participamos con ellos. Pero entonces, eso en donde se pueda. Claro. ¿Verdad? Y esperamos estar en Filwa. Y aquí también, ¿verdad? Pero no es, y creo yo que no es algo difícil de lograr, se puede lograr.
Sí, sí se puede lograr. ¿Y qué hay que hacer? Ponerse enfrente de las cosas y ponerse a trabajar, nada más, ¿verdad? Sí. Es decir, es menos difícil de lo que parece, creo yo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y lo que hay que seguir teniendo es voluntad y querer que las cosas pasen, ¿verdad? Sí. Y hacer para que las cosas pasen. Eso, Sí. eso sería, creo yo. Seguir en la misma actitud. En la actitud del que empieza a martillar un clavo en Rosul, ¿verdad? Usted y cuesta un bigote que el clavo infeliz entre. Pero hay que Pues sí, hacerle pero si usted sigue dándole, el clavo va a parar entrando. ¿Ah? Sí, pues, claro. Si no se rompe, va a parar entrando. Ok. Vaya, Bueno, eso. pues realmente, bueno, gracias realmente por esas sugerencias, Hugo. Gracias por el espacio que nos da. Esperamos tener una próxima oportunidad, indiscutiblemente. A la orden, pretendemos tener estos podcasts con frecuencia. Vamos a repetir algunos otros porque queremos tocar diferentes aspectos. En los que yo la pueda ayudar, ya sabe. Escritura y diferentes temas. En los temas Esa en es la los que idea. yo me muevo, ya sabe, con mucho gusto. Perfecto, se lo agradecemos. Tal vez en maternidad de tortugas o cosas Eso así, no. tal vez no, ¿verdad? Eso sí, no, ¿verdad? Bueno, pero en arte sí, definitivamente. En arte, bueno, entonces, en literatura, lo que podamos hacer, ya sabe que estamos aquí a la gracias orden. por su tiempo y esperamos que, bueno, los que puedan observar nuestro podcast, que estén atentos para los próximos, que definitivamente vamos a tocar temas diferentes e incluso si hubiese alguien que quisiera sugerir un tema, que lo puede hacer. Estamos receptivos a cualquier sugerencia, definitivamente. Así es que, pues gracias por la atención, gracias a su colaboración, Hugo, muy agradecida. A usted, amiga mía. Y esperamos vernos pronto. Volveremos a encontrarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por estar ahí. Exactamente.